Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias por la invitación a hablar aquí hoy. Entonces, lo que yo quiero hacer es una discusión, un debate unilateral, porque soy yo el único que va a hablar, pero luego, si quieren, podemos hacer preguntas. Y la discusión y el debate es sobre el síndrome de sensibilización central. Esto es una cosa que ha entrado ya en la literatura, todo el mundo habla del síndrome de sensibilización central, hay enfermedades que se definen fisiopatológicamente como el síndrome de sensibilización central, es algo que ya ha tomado raíz, especialmente en la medicina del dolor. Pero yo toda mi vida me he dedicado a la investigación y a la ciencia, entonces a mí me gusta que cuando alguien dice algo o alguna cosa ocurre, pues examinar la evidencia, qué sabemos, qué no sabemos, en qué se basa una interpretación, para llegar a la respuesta, que ahora de momento está entre interrogatorios, ¿es realmente existe o es una ficción? Pues adelante. ¿Qué es el síndrome de sensibilización central? Si miramos ya ya digo que esto ya ha entrado en la literatura de una manera evidente, pues entonces nos definen el síndrome de sensibilización central como un síndrome que afecta al sistema nervioso central y produce una alteración de la sensibilidad del dolor. ¿Okay? Entonces, la característica fundamental es que estos pacientes tienen una alteración en la sensibilidad del dolor. Abarca distintas patologías, y aquí entra todo esto que sabemos: fibromialgia, fatiga crónica, el trastorno de las articulaciones temporomandibulares, cefaleas. Todas estas tienen como denominador común el descenso del umbral del dolor. Tenemos personas con hiperalgesia, con un aumento de la sensibilidad al dolor, y con una serie de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Existe, ya lo hemos comentado anteriormente, con las diferencias de género, a desarrollar este síndrome en mujeres entre 40 y 55 años, es decir, en la época peri and immediately postmenopausia. Y los síntomas más frecuentes son dolor muscular, fatiga, cansancio, debilidad muscular, nerviosismo, ansiedad, que puede desarrollarse en depresión posteriormente, cefalea, etc. Este es es un centro prestigioso en España, el Centro Médico Tecnón de la Clínica Quirón, que en la página web nos definen el síndrome de sensibilización central de esta manera. Hacemos un poco de arqueología casi, en ver de dónde provienen estas ideas. Nos encontramos con este libro muy interesante, publicado hace más de 100 años, en 1909, por John Mackenzie, que era un cirujano británico, y en el que definió esta idea de un foco de irritación, le llamaba el de irritable focus. Y lo que decía es que si tenemos cualquier tipo de alteración, lesión, enfermedad, esto va a producir una llegada de impulsos a la médula espinal, donde va a producir un foco de irritación, se va a irritar. Y como consecuencia de esa irritación, decía, pues va a haber un aumento de reflejos, un aumento de tono muscular, un aumento de la percepción del dolor, que lo representaba de esta manera, y todo ello referido a la zona metamérica de la piel correspondiente. Entonces, con sus mismas palabras que he copiado aquí, les decía, esta parte de la médula espinal la podemos considerar como que se ha vuelto anormalmente excitable como consecuencia de la estimulación violenta del órgano V. Más de 100 años ya había esta idea de que la llegada de impulsos periféricos al sistema nervioso central puede producir lo que llamaba irritación, que hoy llamamos sensibilización central. La sensibilización central aparece por primera vez a principios de los años 80, con Clifford Wolf en este trabajo, en el cual, por eso hay que mirar siempre la evidencia, estudiando ratas espinalizadas, es decir, exclusivamente con la médula espinal, y estudiando los reflejos de flexión en ratas espinalizadas y produciendo un estímulo nociceptivo agudo, veía que ese reflejo de flexión se aumentaba y que era debido a la lesión que se había producido, en parte debido a cambios en la actividad de la médula espinal.
Esto está tomado de su trabajo. Y entonces definía que este aumento de la excitabilidad del reflejo de flexión, estamos hablando de reflejos motores, estaba debido en parte no solo a la sensibilización periférica de los nociceptores, como consecuencia de la herida y como consecuencia de la inflamación, sino también a un fenómeno central. A partir de ese aumento se llama sensibilización central. La IASP ha tomado esto, esto por supuesto desarrolló una gran cantidad de estudios y de trabajos en su nomenclatura, y esta es la definición que hace de la sensibilización central. Es un aumento de la respuesta de neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central al input aferente normal o por debajo del umbral. Es decir, la definición de sensibilización central de la IASP, que es correcta, es un fenómeno fisiopatológico observado como un aumento en el sistema nervioso central de la excitabilidad o de la respuesta de estas neuronas. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó es que esto salió corriendo y no hubo quien lo parara. Y unos años después, pues ya tenemos que en este paper, en este trabajo, en la clínica llamamos sensibilización central como una amplificación de las señales neurales en el sistema nervioso central que produce hipersensibilidad al dolor. Había pasado aquí una cosa trascendental y muy seria. Y es que de alguna manera alguien se había saltado algo por el medio. De un fenómeno electrofisiológico temporal visto en neuronas nociceptivas en animales de experimentación y por lo tanto que no nos podían decir qué es lo que les pasaba, habíamos saltado sin solución de continuidad a que esto produce la hipersensibilidad al dolor. Y a partir de ahí, pues ya claro, todo esto pues era imparable. De tal manera que el síndrome de sensibilización central, mediante aquí tenemos otro Instituto del Dolor Crónico, otra página web, la sensibilización central, nos dice, es una condición del sistema nervioso central asociada con el desarrollo y mantenimiento de dolor crónico. ¡Zas! Ya ahí el salto ya se había completado. Cuando la sensibilización central ocurre, el sistema nervioso se queda en un estado persistente de alta reactividad y este alto estado de reactividad mantiene el dolor incluso cuando la lesión inicial se ha curado. O sea, fijaros que realmente el proceso intelectual iba muchísimo más deprisa que el proceso factual, en el que estábamos descubriendo algunas cuantas cosas poco a poco, pero ya se daba por hecho que esto era, que duraba más allá de la lesión, que era un estado persistente, que mantiene el dolor, etcétera, etcétera, de lo cual no había habido absolutamente ninguna evidencia. Where is the evidence? Entonces, ese es el problema. Las personas como yo, no soy el único, por supuesto, pues decimos, muy bien, pues sí, está perfecto, pero ¿en qué se basa esta afirmación tan rotunda desde el punto de vista de la evidencia científica? Hay dos tipos de evidencia en la medicina. Evidencia de abajo arriba y de arriba abajo. De abajo arriba son estudios en animales. Estudios en animales, estudiamos células, estudiamos neuronas, estudiamos vías, estudiamos reflejos. Por definición, esos estudios son estudios muy básicos, muy mecanísticos, pero tampoco de los que podemos desarrollar grandes hipótesis sobre lo que eso le supone al individuo animal que estamos estudiando, mucho menos si es una célula, un órgano aislado o un tejido. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el wind-up famoso, que probablemente todos conozcáis, que aumenta la excitabilidad, pero fijaros que estos son segundos, que aumenta la excitabilidad ante un estímulo nociceptivo. Vemos neuronas localizadas en las zonas más superficiales del asta posterior, que normalmente son específicas nociceptoras, no responden a estímulos táctiles, pero que después de una lesión ya sí responden a estímulos táctiles, es decir, cambios en las entradas sensoriales de esas neuronas. También estudiamos a nivel de bioquímicos, señales intracelulares, tráfico de membranas de distintos receptores y vemos que efectivamente en minutos, hasta unas horas de la administración periférica de capsaicina, los receptores de glutamato aumentan en la membrana
lo cual va a producir un aumento de la eficacia sináptica, que es probablemente el motivo por el que se produce este aumento de excitabilidad. Es decir, una gran cantidad de evidencia, desde abajo hasta arriba, referida a fenómenos sinápticos de aumento de excitabilidad en modelos animales anestesiados, o bien en modelos celulares con células identificadas. Tenemos una experiencia, todo esto resumiendo en una sola frase. Tenemos una evidencia experimental considerable en modelos animales, ojo, modelos animales, que si damos un estímulo nociceptivo agudo, que por definición es el único que podemos dar en animales, no podemos tener un animal en dolor crónico durante meses o años. Entonces, un estímulo nociceptivo agudo nos va a generar unos aumentos transitorios, porque eso, si dejamos de dar ese estímulo agudo, la cosa vuelve a lo normal, que afectan a muchísimos sistemas del sistema nervioso central, motores, sensoriales, del sistema nervioso autónomo, etc. Recordad que el primer estudio que se hace de sensibilización central es utilizando reflejos de flexión, es decir, lo que se estaba estudiando era un reflejo motor. Se ha visto también en reflejos del sistema nervioso autónomo, en efectos sensoriales. Las palabras claves son modelos animales, estímulos agudos, incrementos transitorios en numerosos sistemas, en numerosos aspectos del sistema nervioso central. ¿Y qué pasó? Pues pasó que todos estos estudios de abajo arriba, más la idea de la sensibilización central, etcétera, pues produjeron una gran cantidad de estudios tratando de buscar, decimos, bueno, si encontramos algo que pueda modificar la sensibilización central, hemos encontrado, iba a decir el dorado, que quizá en Colombia no es la mejor explicación viniendo de un español. Pero bueno, hemos encontrado una mina, porque ya podemos anular la sensibilización central, anulamos el dolor crónico. Y nos lanzamos, yo el primero, a estudiar todo tipo de sistemas moleculares y farmacológicos que pudieran producir eso. Y uno de ellos era la sustancia P. La sustancia P, como sabéis, es un transmisor que es asociado a las fibras nociceptivas y pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues la sustancia P se fija en un receptor postsináptico que es el receptor de neuroquinina 1 o NK1. Entonces, por aquel entonces se estaba desarrollando técnicas genéticas y pudimos desarrollar unos ratones a los cuales genéticamente les faltaba el receptor NK1, es decir, tenían sustancia P, pero la sustancia P no tenía dónde fijarse en la membrana postsináptica, por lo tanto, es como si no la tuviera. Y estos animales sin efectos de la sustancia P, los normales tenían su wind-up característico, fijaros que estos son segundos, y los que les faltaba el receptor de NK1 y por lo tanto la actividad de la sustancia P, se les había acabado la sensibilización central. No tenían sensibilización central. Esto no fue el único trabajo, también había otros parecidos, bastantes, de hecho, bastantes trabajos se producían en esas épocas, esto estamos hablando de finales del siglo pasado, alrededor del año 2000 más o menos. Entonces se convenció a las empresas farmacéuticas más potentes a que desarrollaran inhibidores del receptor NK1 con la promesa de que esto van a curar el dolor crónico. Y se lanzaron a ello. Y estos fueron los resultados. Todos eran fármacos experimentales. Este es de la Merck, este es de Lilly, dos de Lilly, otro de la Merck, otro de Lilly, este es de Pfizer y este no me acuerdo de quién es. Modelos, estos estamos hablando de ensayos clínicos en humanos tipo 2, es decir, estos son en enfermos, en pacientes. Se había llegado a pensar, bueno, pues vamos a desarrollar estos inhibidores NK1. Dolor agudo, la extracción de tercer molar, migraña, osteoartritis, dolor crónico, dolor neuropático, neuralgia posespértica, otro dolor neuropático, neuropatía diabética, otro dolor agudo, tercer molar y fibromialgia. Pacientes que oscilaban entre 214 en el ensayo clínico más grande hasta 27 en el más pequeño, con bastantes, como veis, números. Esto que veis aquí son millones y millones de dólares que se gastaron, porque estas cosas no son baratas. Pues aquí está. El único que dio un poco de resultado fue un ensayo clínico
de extracción del tercer molar que daba un poder analgésico menor que el del ibuprofeno, con lo cual os podéis imaginar que eso fue la sentencia de muerte. Y este otro no afectaba el dolor, pero afectaba un poco la disestesia de las personas con fibromialgia, que también, pues eso y nada, o sea... Total, que nos echaron una bronca espantosa a todos los que nos dedicábamos a esto, esto se abandonó totalmente. Curiosamente, lo que sí demostraron es que si inhibimos la sustancia P y el receptor NK1 es un poderoso antiemético. Con lo cual, algunos de estos productos se han ahora comercializado en enfermos que están teniendo quimioterapia para reducir la emesis que se produce en estos enfermos. O sea que pero la conclusión es que si inhibimos la sensibilización central, tal y como dicen los básicos, no afecta a la percepción del dolor, tal y como estudian los clínicos. Y de arriba abajo, ¿qué pasa? Porque esta es la otra forma de evidencia. De arriba abajo teníamos pacientes, es lo único que podemos tener. Y a los pacientes les podemos medir la hipersensibilidad al dolor y la tienen, efectivamente. O sea, tenemos un paciente con estas enfermedades, tiene una sensación aumentada al dolor. Pero nadie hasta este momento les ha medido la estabilidad neuronal en estos pacientes. Entre otras cosas porque no se puede, no vamos a intentar meter electrodos por ahí a ver qué pasa. Pero simplemente se ve que sí, que tienen un aumento de la excitabilidad, de la hipersensibilidad. Mientras tanto, algunos estudiando con técnicas de imagen en personas, en pacientes, habían empezado a ver que las personas que tienen dolor crónico tienen cambios anatómicos en el cerebro, de tal manera que la sustancia gris del cerebro se reduce y ello producía cambios en la modulación del dolor. Es decir, no estamos hablando de cambios solamente funcionales, es que estos pacientes tienen cambios que macroscópicamente se pueden ver con técnicas de imagen. Esto que al principio se vio primero en pacientes con dolor de espalda, como se puede ver aquí, estos son la densidad de sustancia gris, esto es en el cerebro, en pacientes controles, los que tienen dolor crónico de espalda, lumbalgia no neuropática, y los que tienen dolor lumbalgia neuropática. Pues después de eso se empezó a ver también en otras personas que tenían fibromialgia, colon irritable, etc. Es decir, que estas personas tenían alteraciones profundas del cerebro, alteraciones que se podían ver macroscópicamente. Y muy interesante todavía que si se les daba un tratamiento adecuado y mejoraban el dolor crónico, también eso volvía a la normalidad. Es decir, había un elemento de plasticidad neuroanatómica bastante grande que de momento no tenía nada que ver con la excitabilidad, pero sí se correlacionaba bastante bien con la sensación dolorosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde el laboratorio estudiamos hiperexcitabilidad en neuronas, en reflejos, en sistemas, en animales, en células aisladas. Desde la clínica estudiamos pacientes y vemos hipersensibilidad. Pero entre medias nos queda un hueco en el que todavía no hemos encontrado ninguna evidencia de que una cosa cause la otra. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nos pasa como en los trenes, que si metemos el pie entre el hueco, pues nos aprechan. Eso en España se llama meter la pata. Entonces, a lo mejor resulta que lo de la síndrome de sensibilidad central hemos metido la pata, porque nos falta aquí un hueco bastante grande entre lo que está producido por uno y lo que está producido por otro. No hay ninguna evidencia directa que la causa de la hipersensibilidad persistente de característica del dolor crónico sea un aumento de excitabilidad neuronal del sistema nervioso central, y mucho menos que ese aumento de excitabilidad sea persistente, que dure, que ya no esté en relación con la causa originaria, etcétera, etcétera. Una persona que tiene, además podemos pensarlo, que tiene un dolor crónico de meses o años, pues es muy difícil que podamos pensar que todo eso tiene el sistema nervioso hiperexcitable 24 horas al día durante meses y años, porque no hay evidencia de lo que ocurre.
Ya digo que yo no soy el único que hace estos comentarios. Hay un trabajo muy interesante, este es de un grupo de urólogos que estaban estudiando lo que antes se llamaba cistitis intersticial, que ahora se llama vejiga dolorosa, que también es uno de estos fenómenos. Y estos escribieron un trabajo en el que decía que el problema es lo que llamaban ellos diagnósticos espúreos. El problema con estos diagnósticos espúreos es que describen síndromes que no tienen una definición reconocida y, sin embargo, que infieren conocimiento de un mecanismo fisiopatológico de estos síntomas. Es decir, ellos estaban diciendo, estamos poniendo etiquetas a cosas de las que realmente no sabemos el mecanismo. Y añadían, y eso era el tema de este trabajo, muy interesante, que eso era malo para los pacientes. He hecho un pequeño comentario yo antes cuando hablaba con la doctora Guerrero. ¿Por qué? Porque ellos dicen que decirle a un paciente que el clínico no necesariamente entiende perfectamente su enfermedad es muy importante para que ese paciente tenga unas expectativas realísticas del tratamiento. Es decir, si le decimos a un paciente, usted tiene un síndrome de sensibilización central, con el tal, que sube aquí, la tal, no sé cuándo, y le voy a dar esto, y no le funciona, pues va a volver y decir, este médico no sabe nada, o me está contando mentiras. Si le decimos, mire usted, tiene usted algo que los mecanismos fisiopatológicos exactos no los conocemos, pero esta medicina tiene una capacidad de éxito del 40%. A ver qué le pasa. Y vuelve y dice, pues me ha funcionado, pues qué bien. Pues no me ha funcionado, claro, pues ya le dije que no necesariamente funcionara. Entonces, realmente lo que estamos diciendo es que tenga unas expectativas realísticas del tratamiento que estén basados en nuestro conocimiento o en nuestra falta de conocimiento, pero no encubrir nuestra ignorancia con palabrería para dar una información que realmente no estamos nosotros seguros y puede ser perjudicial para el paciente. Así que, por ejemplo, yo siempre les digo, después de eso, cuando esta conferencia la ha dado varios sitios, elijan lo que más le guste. Por ejemplo, digan, la fibromialgia, mire, usted tiene fibromialgia, es un dolor nociplástico, es una palabreja que se han inventado ahora, que es una cosa horrible. Un dolor nociplástico, generado por un síndrome de sensibilización central. Ay, doctor, ¿cuánto sabe usted? ¿Qué tal? Pero también le podemos decir, mire, la fibromialgia es una enfermedad. Está producida por alteraciones neuropáticas, que pueden ser periféricas o pueden ser centrales. Tenemos alguna evidencia de que hay problemas de neuropatía periférica de fibras finas en pacientes con... No en todos, en algunos. En otros tenemos evidencia que además que lo que funciona son los antagonistas de la serotonina espinales que van a actuar en el sistema nervioso central. Luego, le voy a dar esto y ya verá cómo a lo mejor funciona. Yo pienso que esto es un bla, 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 es decir, eso no es... Y que esto es algo que está basado en evidencia. Y que, por lo tanto, como científico que he sido toda mi vida, es por lo que a lo que yo me tiro, es decir, a buscar. Y además, soy optimista de que algún día le diremos al paciente, tiene usted fibromialgia, que se debe a que tiene una neuropatía de fibras finas con los receptores de tal, que tal, y le voy a dar esta pastilla que funciona al 100%. A los psicólogos hay una cosa que llaman ilusión de verdad, que es que las personas creemos más en la información repetida que en la información nueva. Y es un atajo que toma la mente para evitar hacer más esfuerzos de los necesarios. Esto lo saben muy bien los políticos, que es que si te dicen una mentira 20 veces, te la acabas creyendo. Y George Bernard Shaw nos dijo, cuidado con el conocimiento falso, porque es más peligroso que la ignorancia. Muchas gracias. ¿Eh? Si yo lo presento. Continuamos entonces con el doctor Ricardo Vallejo. El doctor Vallejo estudió en Cali. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlo, haberlo podido traer a Cali para estar y que recuerde sus viejos tiempos cuando estudió medicina en la Universidad Libre de Cali. Posteriormente hizo doctorado en inmunología en la Universidad Complutense de Madrid, España, entonces por eso tiene su acento español. Tu padre es español y tu madre caleña, ¿cierto? ¿Bogotana? Ok. Tiene un combinado. Esposa caleña. Es que lo de la esposa no lo quería hablar mucho, pero bueno. Hizo residencia en anestesiología en el Jackson Memorial
estudió dolor en el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard. Ha trabajado muchísimo, tanto en investigación clínica como en la parte clínica de dolor, y tiene infinitas publicaciones. Su hoja de vida es larguísima, pues si se las leo. Y nos va a hablar de inmunología del dolor y otros tips adicionales que nos quiere regalar. Muchas gracias, bienvenido. Voy a empezar este viaje un 31 de octubre de 1991. En ese momento voy al aeropuerto local y viajo hacia Madrid, España. Un par de meses después voy a la ciudad universitaria, en la Complutense, y de una cantidad de unos 20 doctorados disponibles, totalmente al azar, aquí no hubo nada de proceso mental o algo en esto, decido hacer inmunología. ¿Por qué? Porque en 1991 sonaba como algo interesante. Entonces, por eso lo hice. Este es mi conflicto de interés. Y quisiese hacer una reflexión sobre la vida, porque en realidad lo que voy a hacer hoy es hablarles de la vida e intentaré que crean que tengo una coherencia a lo largo de los años y que esa coherencia me ha llevado a donde estoy hoy. Pero la verdad es que no es cierto. En realidad ha sido una serie de eventos totalmente al azar que me han ocurrido y que me han llevado hoy a tener el placer de estar con vosotros y a darle las gracias al comité científico por permitirme ver a tantos amigos. La verdad es que salgo y no hago más que abrazar gente. Los que me conocéis sabéis que me encanta abrazar a la gente. Puesto que el título lo he cambiado, no sé si alguien notó la diferencia, pero para mi propio beneficio lo cambié. Y lo que voy a hablarles es un poco cómo estas experiencias me han llevado a donde estoy hoy en día. Y todo comienza en 1965, yo tenía 3 añitos, pero en aquel momento se crea este bellísimo dibujo en el cual Patrick Wall describe qué es la teoría de la compuerta. Imagino que todos ustedes han escuchado la teoría de la compuerta, bien sea que utilicen neuromodulación o no. Es bastante sencillo si lo consideráis un poco. Simplemente hay unas rayitas que representan unas neuronas, o sea, ni siquiera se tomó el tiempo para hacer unas más gorditas que las otras, pero la idea es que si estimulas las más gorditas, las A-beta, vas a inhibir las señales nociceptivas que llegan a la médula espinal a través de las fibras C y A-delta. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, un concepto fundamental, y es que para que esto funcione, tienes que estimular las fibras A-beta. Eso implica que tenéis que generar parestesias. Lo que hacen las madres cuando el chico se cae y comienzan a acariciar alrededor de la herida para disminuir el dolor en sus hijos. Fácil de entender, como veis, y quizá por eso se desarrolló una terapia que hoy en día mueve más de 3 billones de dólares al año, basado en estos conceptos. Recuerdo, hay que generar parestesias, si no, la teoría de la compuerta no es cierta. Y en este papel seminal de Richard Nord, él lo que hace es demostrar la correlación entre esas parestesias y el alivio del dolor. Es un papel famosísimo en el área de neuromodulación, pero hay un pequeño problema, y es que no hay correlación. A pesar de que el título mismo del artículo enfatiza esto, la correlación como tal no existe. Voy a deciros lo que yo considero que hoy en día, o hasta hace muy poco, ha modulado la terapia de la estimulación eléctrica a nivel central. Y es que, basada en esa teoría de la compuerta, se han generado diferentes modelos finitos matemáticos y modelos computacionales que lo que nos hacen es, nos dicen cuáles son los mejores parámetros para favorecer el movimiento de sodio o potasio
a nivel de los axones. Hoy en día tenemos modelos computacionales con miles de nódulos de Rambier que podemos evaluar y basado en ello podemos generar los mejores patrones para depolarizar las neuronas. Entonces, basado en esto, el objetivo prioritario es depolarizar las neuronas y para hacerlo un poco diferente a lo que acaba de presentarnos Fernando, el paciente no está en la parte alta, está en la parte baja. Es el último elemento de esta cadena. El paciente simplemente, basado en estos modelos, debería responder. Pero se me pidió hablar del sistema inmune. Tened en cuenta que cuando yo estudié inmunología, si vosotros podíais decir interleuquina beta y no teníais ningún problema en que la gente escuchase lo que acabo de deciros, ya erais doctorados. O sea, era muy fácil en aquel tiempo, no había que saber mucho. Pero quisiese enfatizar una vez más el azar, porque Clifford Wolf era uno de mis attendings cuando yo estaba en el Mass General y en aquel momento el énfasis en mi programa era sobre estudios en animales, aunque se pretendía que estudiáramos los diferentes procedimientos de cómo aliviar el dolor, ¿vale? Quiero enfatizar, a pesar de todo lo que vais a escuchar, no hay ninguna aguja o escalpelo que quite un dolor crónico. Así que pensadlo un poco, porque quizá una mano tendida a un paciente es mucho más valioso que todo esto. Este estudio es realmente interesante desde mi punto de vista, porque nos habla de algo que Patricia estaba insinuando anteriormente. ¿Por qué? Cuando yo jugaba fútbol, era el único estudiante de medicina en la Universidad Libre de Cali que jugaba en el equipo de fútbol de la universidad. Hagamos esa aclaración porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque he tenido al menos 20 esguinces de tobillo, pero jamás desarrollé un CRPS. ¿Por qué? En este experimento en animales lo que hacen es, se aplica lipopolisacaridasa, LPS, o se hace una laparotomía. Y veis cómo si hacen el uno o el otro, la respuesta es plana. No hay una alteración de la hipersensibilidad mecánica en estos animales. Es exactamente igual que si hiciéramos un procedimiento de Cham. Pero, si se hacen los dos procedimientos simultáneamente, ocurre la disminución de la tolerancia a la hipersensibilidad de estos animales. A su vez, cuando se hacen los dos procedimientos simultáneamente, se observa una activación de la microglía. Hablamos del microglioma y de otras cosas. Yo también tengo que romper una espada en favor de los astrocitos. Os pregunto una cosa. ¿Algunos de vosotros tenéis frío? ¿Nadie tiene frío? Vale, gracias. ¿Estáis entendiendo lo que os digo? Me gustaría que reflexionemos sobre eso un momento. ¿Por qué estáis entendiendo lo que yo os digo? La temperatura que está llegando, las fibras que transmiten la temperatura a vuestro cerebro, van a una velocidad de transmisión mucho menor que, por ejemplo, la sensibilidad o la percepción que estáis recibiendo a través de los oídos o a través de la visión cuando estáis viéndome a mí o viendo la pantalla. Es decir, diferentes neuronas llevan diferentes señales a diferentes velocidades, pero nosotros creamos una conciencia de eso. Estamos conscientes de lo que estoy diciendo, ¿vale? Bien sea al azar o no, que es otra presentación totalmente diferente, pero existe esta percepción. Y esta percepción en dolor empieza con la activación de la microglía. Pero diría que luego desaparece. ¿Por qué? Porque una vez activados los astrocitos, estos astrocitos, un solo astrocito produce extensiones a casi 500.000 sinapsis. Y estas células son las que orquestan para que se genere una percepción de frío, muchas gracias, que es el único con frío en esta habitación, o una percepción de estar escuchando lo que estoy diciendo. Quizá este trabajo nos está hablando de lo que se llama la teoría de los dos impactos. El primero
se daría por la lipopolisacaridasa, el segundo se daría por la laparotomía que se le ha hecho a estos animales. Sin embargo, si inhibimos la activación de las células microgliales, en este caso con diferentes dosis de minociclina, que por cierto se ha intentado muchas veces en clínica y nunca ha funcionado en humanos, podemos evitar esto. Cuando yo terminé en la Complutense y luego estuve en Boston, el dolor era muy sencillo. Yo lo único que tenía que hacer era crear un anticuerpo monoclonal contra cualquiera de las diferentes citoquinas envueltas en el proceso del dolor y a través de eso el paciente tendría alivio. Sin embargo, estos anticuerpos monoclonales contra interleuquina 1 beta, contra el factor de necrosis tumoral, habréis visto que más allá de algunas enfermedades de tejido conectivo no han funcionado para el dolor crónico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Si sabemos que una inyección de interleuquina beta, por ejemplo, a nivel subcutáneo en humanos produce una hipersensitización alrededor de la inyección, ¿por qué el bloqueo de la misma no funciona? Y la respuesta es muy sencilla, y es porque la naturaleza es muy lista. Y el dibujito que vimos al comienzo realmente no representa lo que ocurre en la vida real. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero aquí lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Este es un modelo muy interesante. En todos mis modelos animales, en los últimos 20 años, lo que yo he hecho es, he estado cortando parcialmente el nervio ciático y he observado la respuesta a nivel de hipersensibilidad motora, térmica y, a su vez, todos los cambios genéticos que ocurren, epigenéticos que ocurren tras la lesión, ¿vale? Pero aquí hacen algo totalmente diferente. Utilizan un modelo de constricción con suturas de catgut alrededor del nervio ciático, ponen 4 suturas y se observa los mismos efectos. Pero en este estudio hacen algo muy interesante. A algunos de los animales se les hace las 4 suturas, pero a algunos las suturas se ponen a nivel subcutáneo, otras se ponen a nivel del músculo y solo algunas se ponen 2, por ejemplo, en vez de las 4 en el nervio ciático. Y lo que observan es bastante interesante. Existen 200 genes que están relacionados y correlacionados con el grado de dolor que estos animales tienen. No estamos hablando del blanco o negro, estamos hablando de ese amplio espectro de grises que se pueden observar en dolor, que observamos clínicamente. Pero no existe un solo gen o una sola proteína que esté involucrada totalmente en esto. Y a su vez hay una disregulación de al menos 20 diferentes vías de comunicación. Es decir, si bloqueamos una puerta, va a haber otras que se abren naturalmente para evitar este proceso. Este estudio me parece muy interesante porque, como os había dicho, desde el año 65 hasta el año 2012, que yo comienzo a publicar mis estudios, la idea era muy clara. Es todo basado en ese diagrama que os enseñé al comienzo. Pero ya existían evidencias anteriores. En este estudio se observa cómo cuando se hace la ligación del nervio ciático, se observan 2 cosas interesantes. Si miráis en esta gráfica, hay marcadores de activación de los astrocitos, el GFAP. Y vemos cómo después de la lesión se activan estos marcadores. Cuando utilizamos un bloqueador del NMDA, observamos que ese efecto desaparece. Desaparece la activación de las células astrocíticas. Pero adivinen qué, hay una correlación con el nivel de sensitización que tiene el animal. De alguna forma, el bloqueo de este receptor inhibe los astrocitos, pero a su vez inhibe el comportamiento así llamado doloroso en estos animales. Y esto es un poco lo que ocurre y esa transición que ocurre entre un efecto totalmente inocuo, un dolor que nos ayuda para evitar una injuria mayor, o un dolor que se cronifica. Es maravilloso, si lo piensan, el que células como la microglía, como los astrocitos, tengan receptores en sus membranas para la sustancia P, para el glutamato, para el GABA. ¿Por qué, desde el punto de vista evolutivo, estas células tienen estos receptores? Ya que no generan potenciales de acción, en realidad no tiene mucho sentido el que sea de esta forma.
una vez más, la naturaleza es sabia y la activación inicialmente de la microglía lleva a que se cambie la epigenética, el estado de activación de esas células y comience a liberar citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, y el balance o desbalance de estas sustancias llevará a la cronificación o no del dolor. Este fue un estudio que publicamos en el 2010, después de nuestros primeros estudios en animales y con corrientes eléctricas, y observamos, simplemente algo obvio, que las células gliales eran críticas en el desarrollo y mantenimiento del dolor crónico patológico, neuropático. Si esto no ocurre, no existe el dolor crónico patológico neuropático en los animales, porque están envueltos en procesos de neuroinflamación, amplificación y distorsión de esa señal eléctrica que está llegando desde la periferia. Un estudio que hicimos con la Universidad de Valencia demostró que las células, si miramos el porcentaje de diferentes células bajo nuestro cable eléctrico cuando estamos haciendo neuromodulación, aproximadamente el 95% de las células son células gliales. Si recuerdan un momentito el dibujito, había muchos espacios abiertos. O sea, todos esos modelos que trataban de optimizar la depolarización neuronal, en realidad solo estaban cubriendo un 4 o 5% de las células. Estaban olvidando el resto. ¿Se pueden estimular estas células? Desde el año 81 ya existía evidencia que diferencias en frecuencia o diferencias en intensidad de la aplicación de la corriente podían generar mayor o menor depolarización de las membranas. Hablo de depolarización, no hablo de potenciales de acción. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido? Que durante años, durante décadas, nos hemos enfocado en cómo depolarizamos, vemos los potenciales de acción, pero las células gliales no tienen potenciales de acción. Voy a hacer una pequeña reseña porque creo que me puedo extender un poquito en el tiempo. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir muy rápido porque me estaba extendiendo en el tiempo. Entonces no os voy a contar algo, pero esta es una autora que es rusa-americana y dice algo que me parece fundamental para el concepto que os estoy diciendo, y es que podemos ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la misma. Este soy yo, lo podéis hacer en ChatGPT. Al principio hice con un mono jovencito mirando esto, se veía muy joven, así que debido al respeto por mis canas cambié la imagen. Pero lo que os quiero decir es que las células gliales no solamente detectan las señales que van a través de los axones, las modifican y las controlan. Es algo que ha cambiado radicalmente desde que yo salí de la Universidad Libre. Y sabemos hoy en día que es importante que tengamos todos los elementos celulares cuando estamos tratando de entender qué es lo que está haciendo. Ahora os voy a presentar 20 años de investigación en los próximos 5 minutos porque Patricia me ha quitado tiempo. Pero, básicamente lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Estos son estudios que hicimos con análisis de microarray. Luego estamos haciendo hoy en día RNA sequencing. Es decir, yo puedo observar todos los nucleótidos que se alteran, bien sea que se eleven, que se upregulated o downregulated, cuando estamos haciendo una lesión neuronal. Y posteriormente puedo observar cómo diferentes corrientes eléctricas afectan estos procesos, es decir, los magnifican o los revierten. Y lo que hemos hecho los últimos 20 años es evaluar los diferentes componentes de una corriente eléctrica y evaluar cuáles tienen un efecto u otro. Algo interesante que observamos, que luego fue repetido por el grupo de Jun Wang en Johns Hopkins, es que había una regulación a la baja de procesos relacionados con la activación neuronal, consistente con la teoría de la compuerta, pero a su vez había una activación de la respuesta inmune. Los dos grupos con diferentes modelos observan exactamente lo mismo. Luego, aquí esto es una activación de los astrocitos que con las corrientes eléctricas, es decir, si se aplica corriente tónica, que es la que siempre se había aplicado hasta hace unos años, a grupos, en este caso es en vivo, vamos a observar que hay una activación de los receptores de astrocitos y que esta activación ocurre a nivel de receptores purinérgicos. Las huellas digitales nos identifican
y nos diferencian unos a otros. De igual forma, puedo tener huellas digitales para diferentes tipos de células, específicos para microglía, para astrocitos, para oligodendrocitos y para las neuronas. Y aquí algo que es importante. Ricardo Vallejo cree que las neuronas existen, porque hay quien me ha dicho, no, es que este es el hombre de las glías. No, yo también creo que existen las neuronas. Y es más, lo que hemos observado es que diferentes corrientes, diferentes frecuencias, diferentes intensidades pueden tener diferentes efectos muy específicos para cada uno de ellos. Como decía antes, con algunos de ellos revirtiendo, con algunos de otros magnificando. Este es un correlograma que os enseña cómo simplemente cambiando la duración de la recarga, o sea, es decir, aplicáis una corriente eléctrica, duráis más o menos en revertir esa carga, os va a producir una representación totalmente diferente de la correlación de unos genes con otros. La intensidad de la corriente, a su vez, producirá, si producimos exactamente la misma corriente a diferentes intensidades, vamos a ver un efecto diferente en estas poblaciones de células. Este es el blueprint, este es el blueprint. Bueno, ¿sabéis qué es el blueprint, verdad? No, yo tampoco. No sé cómo traducirlo. No, es un libro, es lo que usan los arquitectos. Un plano, eso es. Los genes al final son un plano. Realmente, para construir la casa necesitas ladrillos. Hemos hecho estudios y hemos observado una correlación fuerte entre la expresión de genes y la expresión de proteínas, fosfoproteínas y últimamente nuestro último trabajo es en peptidómicos. Hay 4 estudios que demuestran la eficacia. Primero lo hicimos en roedores, combinamos señales para tratar de optimizar esto. Por cierto, lo que yo propuse, espero que muy pronto se demuestre que no es la verdad, porque si no, la ciencia no tendría sentido, sería aburrida. Lo importante es que alguno de vosotros cojáis el avión desde Cali también un día, o Medellín, o Bogotá, y hagáis el mismo viaje que yo he hecho y demostréis que hay mejores opciones que las que yo planteo. Pero con estas opciones que yo planteo, pasando de roedores a sistemas ovinos y posteriormente a humanos, hemos hecho ya 3 randomized control trials en los cuales hemos observado que estos parámetros pueden ayudar en pacientes con dolor axial, radicular, bien sea con cirugía o no cirugía de espalda, y a su vez para pacientes con dolor cervical. Lo que propongo, por tanto, Patricia, esta es la última, lo prometo. Mira cómo la hago ver como la mala del paseo. Lo que propongo, por lo tanto, es revertir lo que os enseñé al comienzo. ¿Por qué no tratamos de entender la naturaleza? Richard Feynman, que es uno de mis autores favoritos, un físico que estaba en California, involucrado en el proyecto Manhattan, alguna vez dijo que la naturaleza es compleja y nuestra obligación como científicos es tratar de entenderla. Puede ser como una cebolla, podemos tener que sacar capas y capas y capas, pero simplemente crear modelos computacionales para que imiten lo que realmente ocurre a nivel clínico, obviando la gran mayoría de células, no es la respuesta. Por lo tanto, tan complejo como pueda ser, después de 20 años puedo decir con toda seguridad que no entiendo nada de lo que estoy haciendo, pero una vez hagamos esto, podremos tratar de optimizar los parámetros, al menos en neuromodulación, pero se puede aplicar para muchas otras esferas del dolor. Podremos tener unos parámetros racionales en los cuales esas corrientes eléctricas modulen procesos biológicos que están involucrados en el desarrollo y mantenimiento del dolor, y solo entonces podremos generar alivio en nuestros pacientes. Una vez más, no se olviden, lo más importante a veces es simplemente coger la mano al paciente. El bla, bla, bla también está bien de vez en cuando. El placebo es algo que deberíamos utilizar con más frecuencia. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos el gusto de presentarles al doctor Sebastiano Mercadante. El doctor Mercadante nos va a hablar sobre su experiencia en las unidades de cuidados paliativos.
El doctor Sebastiano Mercadante tiene un doctorado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Palermo, especialización en Anestesiología y Ciencias y Nutrición de la Universidad de Palermo. Es titular de Anestesiología, Cuidados Intensivos y Terapia del Dolor y director de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos. Es director del Centro Regional Principal para Alivio del Dolor y la Unidad de Cuidados Paliativos de Apoyo de La Maddalena, Palermo, Italia. Tiene más de 700 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es profesor adjunto de Medicina Paliativa del MD Anderson de la Universidad de Houston, Texas. Miembro de la Comisión Ministerial Nacional para el Dolor y Cuidados Paliativos. Primer experto mundial en dolor oncológico y dolor irruptivo. Presidente del subgrupo de cuidados paliativos desde junio del 2024. Para nosotros es un honor tener con nosotros al doctor Mercadante. Por favor, la bienvenida. Muchas gracias. You want to use this or that? Muchas gracias. Muchas gracias for la invitación. Unfortunately, despite the several time I came to South America and in Spanish, I didn't learn too much to make a presentation. I will talk about palliative care, the models of palliative care we introduced in Palermo many years ago. We have different models of palliative care. The home care, most of the time patients spend their life at home. The hospice care, this is an inpatient unit. The palliative care service consultation in a hospital, and what is more important for me is the acute palliative care unit. Excuse me, doctor. Las personas que necesitan interpretación, aquí está la mesa con los equipos. These are the conventional aspects of continuing care: diagnosis, treatment, relapse, and then palliative care, just only at the end, just 1 month, 2 months, 3 months before that. This is wrong, in my opinion, because palliative care should be intended in a different way. This is the definition of palliative care, very old, but in this definition, you can see palliative care is applicable early in the course of disease in conjunction with other therapies that are intended to prolong life. That means that palliative care should start with diagnosis of cancer in these cases. This is the modern continuum cancer care: diagnosis, but curative efforts with life-prolonging therapy, with supportive and palliative care. There are multiple settings of palliative care, not only the hospice or the home care, normally dedicated to the last weeks of life, but oriented in the hospital, where the palliative care patients are, not at the end of life. So we need a full integration between the oncologist and supportive care physician with two objectives: the tumor-directed approach, treating the disease, of course, and the host-directed approach, focusing on patient with disease. That is a different way. In more than 25 years ago, we created this unit that still remain unique all over the world, because there are no many other units such as the unit we produced at that time. The aims, they were diminishing the physical and psychological distress of patients, redirecting the palliative care pathway, and when the curative approach are no longer possible, to promote the transition versus the so-called palliative care. In contrast to other centers, hospice, for example, the unit was developed according to a specific format that distinguishes from the other long-term palliative care institution. This is the model and also the economic evaluation of our unit that has the reimbursement similar to any treatment in hospital, acute hospital.
Patients are admitted for different reasons. Of course, pain, one of the most important, and also other distressing symptoms. But again, the derangement of the general condition, and of course, to have the possibility to exchange opinion with our oncologist regarding the possible treatment or the withdrawing of the treatment. We performed with Eduardo Bruera a review about the acute palliative care all over the world. Only few studies, and most of them represented a country particular situation in which, for example, acute palliative care is used in case of no hospice, for example. So the staying and the mortality is completely different. In my unit, the mortality is under 10%. That means that we see patients who are in the early stage of disease, where we will continue the treatment, for example, and so on. These are the results of our unit we published many, many years ago, in which we showed how these patients are treated, how these patients are discharged home for curative intent, for palliative care intent, and so on, to choose the right setting where continuing the care. As you can see, a good percentage of patients are declared off therapy. So this is the good point, the good time to decide together with our consultant oncologist to stop the treatment. In other cases, you know that oncology will continue with the third, fourth, fifth line without no sense. Also, against any recommendations. And you can see the setting of discharge is the home palliative care, so we can direct the patient to the palliative care. But what was surprising, that most of patients, 14% of patients admitted in our unit never had a treatment before. That means that the patients were admitted for pain control, symptom control, when the diagnosis was not ready, or means also that we admitted patients with very, very advanced stage of disease, no longer receiving palliative active treatment. So is palliative care possible to use before any treatment? This is the sort of preemptive palliative care that has never been discussed previously. We, in Italy, we have more 300 hospices, and we have also the school of specialization. But however, there's only lateral referral for these patients, because in Italy, palliative care is performed just in the last 2 months of life, either at home or in hospice. So we have to switch the paradigm about the palliative care. Palliative care should be started once the patient is diagnosed with cancer, because a lot of problems emerge in these phases of disease, not at the end of life. That means years and years of care. This is the profound difference between the hospice care and the acute palliative care. It's completely different settings, also in terms of advanced facilities that we have in hospital, including research, in comparison with the hospice, in which patients are admitted only if no longer curative treatment are available, similarly to home care, of course. What about this? We created 5 years ago also an hospice on the same wing of our hospital, so we have the acute and hospice. This is fundamental because the patient can
be transferred in the hospice care without having this usual waiting list in other hospice. Waiting list, that means 15 or 20 days. But in this case, we can move the patient in our same hospital, and the patient are cared by the same team, of course. This is very, very important, the continuity of care. It's evident that what is possible to do in the acute hospital is completely different from what we can do in hospice. So the settings are completely different. And this is what we are doing also in exporting this model. In US exist some other units, but generally are really, really limited. So it's very important to add an hospice to the acute, otherwise the acute can get a sort of hospice without having this possibility to discharge the patient with a low level of care. Again, these are the differences in admission criteria for the acute palliative care and for hospice. Is a huge difference between the two settings. But what I think about the future, if I think for the next 10 years, just counting also my possible mortality, palliative care consultation everywhere, in any setting, in acute hospital, expanding expertise in other settings. For example, in intensive care. I am an anesthesiologist, and I worked until 1 year ago also in intensive care. But I know how many problems need to be afforded in intensive care. So intensive care and palliative care are not an oxymoron, but again can work together to select a patient when it's necessary to withdraw some treatment. Again, the culture about palliative care among anesthesiologists is really, really poor. We tried to publish also in an anesthesiological journal to underline this aspect, who should be the expert in palliative care, in intensive care, if anesthesiologists need some expertise in palliative care and so on. So the places where palliative care will be mandatory in some years, I think is rehabilitation first. Early palliative care with integration with oncologists, anorexia and cachexia clinic, the outpatient for nutrition problem, the acute supportive care unit, the outpatient referral, the survivors clinic. We now see many, many patients living 10 years, and again, they need some supportive care. Hospice, home care, consultation, also to improve the pressure, the culture of palliative care among our colleagues. Consultation for failed surgery, pre-ICU, if you have to admit a patient to ICU or not, for example, and of course, a big work in the ICU. So thank you very much for this invitation. And again, I invite you for our annual international congress in Palermo. We had also some people from South America. Thank you very much. Thank you, doctor. Quiero invitarlos al refrigerio, por favor, y después vamos a continuar con las sesiones de la segunda mitad de la mañana. Gracias por su asistencia. Sí. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Sonido.
Bueno, sí. Perdón un segundo. Gracias. Quería recomendarles el programa y todas las características del Congreso. Lo encuentran en una aplicación que tenemos para el Congreso. La pueden escanear a la entrada de los salones. Por el momento la aplicación está solamente disponible para Android. Todavía no está para iPhone, pero muy pronto. Entonces quienes tengan iPhone pueden bajarlo por la página de la SED. Todo el programa del Congreso para que no se lo pierdan. Gracias. Ok, sí, sonido.